En esta lección os voy a dar dos estrategias que a mí me ayudaron muchísimo cuando empecé a afrontar la programación. Normalmente cuando nos ponemos delante del documento en blanco no sabemos ni por dónde empezar, porque la programación es un documento muy extenso con muchos apartados y cuando tenemos el documento abierto no sabemos qué empezar a escribir, por qué apartado empezar, nos perdemos. A mí lo que me ayudó muchísimo a afrontar y a empezar esta programación fue conocer el índice. Una vez tienes el índice, con todos los apartados que tiene que tener, te da una claridad inmensa y un poco de tranquilidad, porque conoces cada apartado que tiene que tener la programación y vas empezando a redactar aquellos apartados que ya te ves capaz de hacer, como por ejemplo el contexto del colegio en el que estás. El colegio lo conoces y esto es un apartado que puedes empezar a escribir. Yo os voy a facilitar el trabajo y os he hecho el índice de la programación que os lo podéis descargar. De esta manera os he añadido, aquí lo estáis viendo, están todos los apartados de la programación y os he añadido en azul lo que tiene que tener cada apartado. No os agobiéis de entrada porque en los siguientes módulos iremos viendo poco a poco y paso a paso qué tiene que tener cada apartado de la programación. Pero es un documento que ya tenéis y podéis empezar a echar un vistazo. Como veis, está con los diferentes apartados que tiene que contener, ordenado, organizado por subapartados. Os lo dejo para que os lo descarguéis, es totalmente vuestro y lo podéis mirar. Siguiente problema que yo tuve y que creo que muchos opositores y opositoras se encuentran con ello. Vale, bien, tengo el índice. Sé qué apartados tiene que tener, pero ¿cómo organizo toda esa información? Porque tengo que hablar de tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. A mí hay una estrategia que me ayuda muchísimo y me fue muy útil para organizar toda la información y para que la programación tuviera sentido, tuviera una coherencia. Y es la estrategia de la pirámide invertida. Si me permitís, os voy a hacer un pequeño dibujo. Bueno, eso va a ser un poco chapucero, pero así vais a poder ver y entender mejor a qué me refiero. Si esto es nuestra pirámide invertida, la dividimos en tres partes. ¿Por qué tres partes? Porque la programación, en general, podemos decir que tiene tres partes. La primera sería toda aquella teoría que hace referencia a las leyes educativas, a los decretos, al currículo. La segunda sería la que hace referencia a la programación en sí. Y la última sería la que hace referencia a las unidades didácticas. Por lo tanto, aquí tendríamos todo lo que hace referencia a la justificación teórica, es decir, leyes, currículo, contenidos, objetivos. En el siguiente apartado de la programación tendríamos lo que sería la programación en sí y como último apartado de la pirámide, las unidades didácticas. Esto es el cuerpo entero de la programación. Si lo visualizamos de esta manera, nos ayuda a organizar mejor la información. ¿Por qué? Porque vamos de lo más general a lo más específico. Lo más general, ¿qué es? La teoría, las leyes, el decreto, el currículo. Los contenidos, los objetivos. Todo esto es lo más general de nuestra programación y es lo que está arriba del todo, es por donde empezamos. ¿De qué partimos? De la ley educativa, de la LOE, de la LOMCE. ¿De qué más partimos? Del decreto de nuestra comunidad autónoma, de sus contenidos, de sus objetivos, de sus criterios de evaluación. Todo eso es lo más general. Luego pasamos a un siguiente apartado más concreto, que sería la mitad de la pirámide, que sería ya la programación, nuestra propia programación. Y aquí ya hablaríamos de metodología, de cómo organizamos el tiempo, el espacio, cómo hacemos frente a la atención educativa del aula,
cómo es nuestra escuela, cómo es nuestro grupo clase. Todo eso sería el segundo apartado ya más específico de la programación. Por tanto, iríamos cada vez concretando más. Partimos de las leyes educativas, del currículo, nos centramos ya en una escuela, nos centramos en una clase, dentro de esta clase qué metodología usamos, dentro de esta metodología cómo organizamos a los alumnos, las actividades, el tiempo, el espacio. Todo va teniendo una coherencia y la programación va teniendo su formato, de lo más grande a lo más específico. Y ya en la última parte de la pirámide invertida estarían las unidades didácticas. Hemos partido de lo más general, hemos hablado de la programación y concretamente dentro de esta programación y ya como propia actividad docente en el aula, ¿qué hacemos? Las unidades didácticas. Si organizamos toda la programación de esta manera, nos será muchísimo más fácil tanto poderla explicar en la defensa oral delante del tribunal, porque lo tendremos muy metido dentro de la cabeza que tiene que tener un orden, de lo más grande, de lo más general a lo más específico, y a la vez nos ayudará a escribir la información. El índice que os he facilitado ya está hecho de esta manera. Partimos de lo más grande a lo más específico. De esta manera os ahorraréis futuras dudas. Por ejemplo, yo he tenido chicas que me han dicho, ya, pero, por ejemplo, cuando hablo de cómo es mi grupo clase, yo lo explico en la atención educativa. ¿Qué crees? ¿Que está bien o que está mal? Si partimos de esta teoría, de la teoría de la pirámide invertida, y vamos de más a menos, cuando hablamos de programación, hablamos del contexto, es decir, la escuela, tiene más lógica que el siguiente escalón sea la clase, con lo cual es más obvio explicar cómo es nuestra clase aquí, no en un peldaño más abajo, donde ya nos acercamos a las unidades didácticas, que ya describimos más otro tipo de cosas. No tiene mucho sentido hablar allí de cómo es nuestro grupo clase, porque entonces el tribunal, cuando lea la programación, no va a saber cómo es nuestro grupo clase hasta el cabo de un montón de páginas. Por lo tanto, si el tribunal se la está leyendo la parte de la escuela y seguidamente ya sabe, esta programación está hecha en esta escuela, en esta clase, los niños son de esta manera, tienen estas características, todo va teniendo un sentido. Lo mismo aplicado a la defensa oral. Yo le dije a esta chica, cuando expliques la programación a la defensa oral, tu tribunal no va a saber cómo es tu grupo clase hasta el cabo de muchos minutos después. Por lo tanto, si organizamos toda la información de esta manera, de lo más general a lo más específico, nos va a ser de mucha ayuda.